Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 12 de abril del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. En especial hoy hay una niña que es hija de un compañero trabajador en Resistencia que nos escucha todos los sábados allá en Tetepango, Hidalgo. Su hija Charly Cruz cumple 3 años y nuestro compañero de apodo le dicen el Charal, pero todos los sábados nos escucha desde aquí, desde Frecuencia Laboral. Les enviamos un fraterno saludo e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Bueno, pues se avecina un retroceso a la democracia muy grave. Con el argumento de vigilar y proteger la seguridad nacional, el presidente Enrique Peña Nieto propuso incluir 5 artículos en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones para cortar el servicio de Internet y evitar que por medios digitales se critique a las políticas de gobierno o se difunda información alternativa. Esto se discute en el Senado de la República y también pretenden legalizar el espionaje de las conversaciones telefónicas y por Internet y ubicar geográficamente a los cibernautas o a quien esté hablando para cuando quieran detenerlos, lo cual es en los hechos una intromisión del gobierno en la vida privada de los ciudadanos y una censura a la libertad de expresión, de opinión y al derecho a la información, y en los hechos pues es una predictadura, ¿no? En la entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, el diputado federal Juan Pablo Adame Alemán, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, precisó cuáles son 5 artículos de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que entre otros se discuten en el Senado de la República, con lo cuales violarían los derechos humanos de los mexicanos y sus derechos digitales. Tenemos 5 casos en donde nosotros creemos que se están violando los derechos digitales de los mexicanos. Uno, que tiene que ver con la libertad de expresión, que está establecido en el artículo 145 y en el artículo 197. El segundo, que tiene que ver con la neutralidad de la red, que también viene establecido en el 145. Y uno que no queda establecido y que queremos aumentar, que es la calidad del servicio. Cuarto, la que tiene que ver con el acceso al servicio, en donde nosotros creemos que una de las censuras es en el artículo 197, fracción séptima, en donde habla del bloqueo de señales por cuestiones de seguridad a petición de la autoridad. Y no queda claro cuáles son los casos en que esto pudiera darse. Es una amenaza, nosotros creemos, al acceso al servicio, a la libertad de expresión, porque el bloqueo de señales se puede hacer en una manifestación pública, en el Zócalo, cuando se pueda tener ahí una manifestación, cuando se pueda tener una marcha, que el gobierno y la autoridad, en este caso, dijeran sobre la avenida Reforma, vamos a bloquear la señal. Y resulta que es una manifestación. Creemos que esto atenta pues contra la libre manifestación. Y el quinto, que tiene que ver con la privacidad, en donde, bueno, nos metemos a temas de geolocalización, que sigue vigente este tema, en donde la autoridad, sin orden judicial, desde un procurador estatal, puede pedir nuestra localización en el momento que quiera, como ellos lo justifiquen, para que entonces así pueda suceder, y nosotros creemos que esto es un atentado contra la privacidad. Y otro elemento en donde se les pide a los proveedores de servicio que ellos contraten servidores o cajones grandotes en donde puedan guardar nuestras conversaciones, nuestras llamadas por 2 años, y que si somos una amenaza contra la seguridad nacional, entonces que se le puedan dar durante estos 2 años
ese archivo a la autoridad para que ellos sepan en dónde estuvimos, con quién hablamos y demás. Pero nosotros creemos que es una amenaza contra la privacidad y llega a ser espionaje. El diputado Juan Pablo Adame del Partido Acción Nacional, al igual que el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, allá en la Cámara de Diputados, señalaron que sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados se opondrán y que en última instancia interpondrían una controversia constitucional. Sin embargo, el periodista Carlos Padilla, director de la revista Zócalo, esta revista es especializada en temas de telecomunicaciones, dijo que eso es una verdad a medias, pues denunció que hay legisladores y legisladoras panistas y perredistas actuando activa o pasivamente a favor de los monopolios Televisa y TV Azteca, así como del monopolio de Carlos Slim. Acusó directamente otra vez a Javier Lozano, todo el mundo lo conoce, senador panista, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y a la senadora del PRD, Alejandra Barrales, imagínense, la izquierda. Presidente de la Comisión de Radio y Televisión agregó que la senadora perredista Alejandra Barrales no se ha opuesto a nada y apoya a Javier Lozano. Por omisión. Por omisión. A Alejandra Barrales le dieron la Comisión de Radio y Televisión, no sabiendo ella realmente nada de ese tema, pero ella desde que se hizo la reforma laboral, estuvo jugando, o sea, aliada con Lozano. De hecho, yo lo dije aquí, lo comenté, y ahora pues abiertamente aliada con Javier Lozano, pero por omisión, o sea, no ha criticado ninguno de estos artículos que atentan contra la libertad de expresión, no ha criticado a ninguno de los monopolios, no ha dicho nada. Eso sí, salió a dar una entrevista sobre el embarazo, pero pues realmente sobre lo que está en este momento poniendo en riesgo a la democracia, esta señora pues no ha dicho nada, absolutamente nada. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Padilla de la revista Zócalo. Hay algunos senadores del PAN que, como ejemplo, el senador Javier Lozano, que ha ocupado el lugar de los priistas y de algunos perredistas y se ha convertido en el vocero de Televisa aquí en el Senado, con la omisión o con el silencio de los mismos partidos de oposición. O sea, por ejemplo, la senadora Alejandra Barrales no ha dicho una palabra, no salió en defensa del secretario general del Sindicato de Telefonistas, ni del presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Agustín Ramírez, cuando fueron increpados, ofendidos por el senador panista Javier Lozano. Está dejando el espacio a que sea el senador Javier Lozano, el panista, quien tenga la voz de Televisa aquí en el Senado, y eso también es muy grave. Bueno, pues el miércoles 9 de abril del 2014, representantes de organizaciones de derechos humanos advirtieron que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones buscan reprimir la protesta social y amordazar a la libertad de expresión y a la manifestación de ideas y cancelar el derecho a la información, por lo cual anunciaron la creación del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Y al día siguiente, el 10 de abril, se manifestaron afuera del Senado de la República en reclamo de que el Internet se mantenga como un servicio de libre expresión y colocaron una manta en la que se preguntaron quién manda en el Senado, y ellos mismos se respondieron en la manta poniendo los símbolos de Televisa, TV Azteca y de Telmex. Ahí también participó el ESME, hubo un contingente en apoyo a los muchachos del Yo Soy 132, también estaban los de las ONGs de derechos humanos, estaba la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, la MEDI, en fin, había varias organizaciones, pero sí hay que hacer notar que había más policías que manifestantes, o sea, el Senado rodeado de policías, y venían con la marcha adelante un contingente como de 100 policías, entonces dices, pues, ¿de qué se trata, no? Hay que informarle a la sociedad que Javier Lozano forma parte de un grupo económico en el país. Desde Germán Larrea, cuando fue secretario del Trabajo, prácticamente este grupo económico lo puso ahí para ir en contra de los derechos de los trabajadores, primero contra el sindicato minero, después en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, después en contra de Mexicana de Aviación. Fue el artífice de todas estas violaciones a los derechos laborales. Y el fondo del conflicto del ESME es la fibra óptica, 1.100 kilómetros de fibra óptica en la zona central del país, que hoy quien lo opera es Televisa, con WL Comunicaciones S.A.D.C.B., y ahí está metido Javier Lozano,
que se escudan en un partido político, pero obedecen a intereses económicos. Y eso es lo que muchas veces la sociedad no alcanza a comprender, qué intereses representan estos señores. Sí, y ellos le están sacando ganancia, pero al pueblo lo dejaron endeudado para instalar esa fibra óptica, pidieron un crédito. ¿Tú sabes de eso cómo estuvo? Sí, cuando estuvo Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, hubo un crédito para instalar 21,000 kilómetros de red de fibra óptica desde el norte hasta el sureste, pasando por la zona metropolitana, porque tiene que ver con un orden económico desde Estados Unidos de la interconexión de las telecomunicaciones para que los Estados Unidos o las televisoras puedan estar penetrando en todo el continente, transmitiendo sus propios programas y creando una sociedad acorde a los intereses de los norteamericanos, y lo han venido permitiendo en nuestro país. Y también observemos que en el tema de la infraestructura de mediana y baja tensión de luz y fuerza fue desmantelada una vez que tomaron las instalaciones por asalto armado y militar, retiraron toda la red de cobre. Pues esa red de cobre estaba preparada, más la fibra óptica, para que todos los usuarios que tuvieran energía eléctrica en sus casas pudieran tener el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet a un precio baratísimo. Pues llegan, desmantelan, quitan el cobre, meten las líneas de aluminio, y el aluminio no te da el ancho de banda para poder dar estos servicios. Entonces le negaron a la empresa pública proporcionar estos servicios a la sociedad de la información. Ahora, para que tengas acceso a este tipo de servicios como internet, pues solamente son 2 o 3 competidores, que es Telmex con Carlos Slim, o es Televisa, o es el otro que es TV Azteca, ¿no? Y muy caro el servicio de internet. Y entonces el reclamo es que sea público, gratuito. Sí, en otros países lo dan de manera gratis, como una política pública para que se desarrolle la sociedad, pero hoy nos quieren estar entregando estos servicios a través de las grandes televisoras que tienen una gran penetración, son las que se llevan todo el dinero de la publicidad del Estado, son los que controlan, ponen presidentes de la República, ponen senadores, son ministerios públicos y diputados federales. Sí, te hacen una campaña y te hacen ser como que eres lo peor en este país. Pero ese es el control, realmente son los poderes fácticos en este país que no quieren la apertura. Dicen, no queremos monopolios y quitan a Luz y Fuerza, no queremos monopolios y quitan a Pemex y ahora CFE. Pero los monopolios de telecomunicaciones no los van a tocar ni con el pétalo de una rosa a Televisa, a TV Azteca y a Telmex, ¿no? Precisamente ahí en la manifestación estaba una súper especialista, una analista que es fundadora de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, a la cual también pertenece Javier Corral. Ellos son fundadores. Ella es Aleida Callejas, y pues ellos son de los que han venido criticando esta concentración de todas las radiodifusoras y televisoras. El 90% lo tiene el duopolio Televisa y TV Azteca, que ahora se puede considerar un monopolio porque tienen negocios en común, de tal suerte que ella dice, bueno, pues se había hecho la reforma a los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 constitucionales que entraron en vigor el 11 de junio del 2013, con el que estaba criticando el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, que el Poder Ejecutivo y el Pacto por México se habían impuesto y habían desplazado al Poder Legislativo, porque no les dejaron cambiar ni una coma ni un punto a la iniciativa que les llegó. De hecho, negociaron en lo oscurito, y por decir eso, pues también al candidato actual a la presidencia del PAN le quitaron la coordinación del PAN en el Senado, porque dijo que todo se negociaba en lo oscurito y no querían que le quitaran ni una coma ni un punto y que nada más levantaran el dedo. No sé si recuerden eso, Ernesto Cordero lo dijo, y de inmediato le quitaron la coordinación del PAN. Pero era cierto, él decía, bueno, pues hay que rescatar al Poder Legislativo. El caso es que esta ley de telecomunicaciones, o esta reforma constitucional, creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en teoría debería poner límites a los monopolios de Televisa, TV Azteca y de Carlos Slim, pero pues ya con esto, dice Aleida Calleja, obviamente no va a haber ningún límite, ellos van a seguir controlando la radio y la televisión, y ahora lo que quieren es eliminar al internet del panorama, ¿no?
eso es lo grave, o sea, no quieren voces disidentes, no quieren voces discordantes, quieren que solo la opinión del gobierno, de Televisa, de TV Azteca, sea la que impere en el panorama de la información. Vamos a escuchar lo que dijo Aleida Calleja. Si lo aprueban en sus términos, la verdad es que sí da para una acción de inconstitucionalidad, porque no solo viola artículos constitucionales de la reforma en telecomunicaciones, sino también es violatoria de otros artículos constitucionales, ¿no? Lo que habrá que ver es si se junta el número suficiente de legisladores, el 33%, para que se haga la acción de inconstitucionalidad. Porque hasta ahorita, bueno, lo que se interpreta de lo que está en la mesa es que Televisa va a seguir siendo el monopolio que es. Sí. Y TV Azteca, sí, acaparando el 90% de... Sí, por lo menos lo inmediato se mantienen intactos las prebendas que tienen las televisoras. Porque incluso si sale la licitación de las 2 cadenas de televisión digital abierta en el ámbito comercial, pues van a tardar un rato de aquí a que puedan salir. Y si salen van a salir con una gran desventaja frente a las televisoras que ya tienen acaparado el mercado. El asunto es grave sobre todo porque se reinstauraría el autoritarismo, ese que no permitió que se difundiera en toda su magnitud la represión del 68, el que ocultó las represiones del 72, el que ocultó las represiones a los movimientos sociales en otros estados, y ahora quieren aplicarnos lo mismo, ¿no? Sí, es muy claro que todas estas reformas llamadas estructurales no es otra cosa más que fortalecer a los monopolios privados y a las multinacionales y despojar a la mayoría de los mexicanos de sus derechos mínimos, como este derecho al acceso a la información. Y aquí había retomado, por ejemplo, las palabras que dice la señora Aleida Callejas sobre el tema de inconstitucionalidad. Pues todas las reformas que han hecho son inconstitucionales. Sin embargo, hoy el Poder Judicial, que es igual que el Poder Legislativo, han desviado su poder autónomo que establece la Constitución a los intereses del presidente de la República y a los intereses de los grandes consorcios. O sea, ninguna reforma va a pasar si no es con la organización y la participación y la lucha social. O sea, hoy vemos que la única forma de que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho es con la movilización y con la propia acción, porque los del Instituto Federal de Acceso a la Información o el Instituto de Telecomunicaciones que crearon, ¿quién los propone? Pues el presidente. El presidente los propuso, ¿y quién los ratificó? El Senado de la República. Entonces volvemos a lo mismo, ¿a quién obedecen estos señores que por más currículum que tengan, pues obedece a unos ciertos intereses? Y no se pusieron nada más por un periodo de 6 años, hay unos que rebasan los 6 años, son 9 años que van a estar ahí sacando dictámenes a conveniencia de los intereses de quien gobierna y de los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones. Entre ellas también está ahí Telefónica Movistar. Francisco Gil Díaz es el director de esta empresa española, que es la que está operando la fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad. O sea, todo es un engranaje de monopolios, de intereses económicos, y lo único que nos queda a estos medios de comunicación que son alternos, que son abiertos, explicarle a la sociedad, hacer conciencia para que participen en las actividades conjuntas. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta que se quedó pendiente la semana pasada fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se entiende por relación de trabajo, por capacitación inicial y cuánto tiempo debe de durar? La respuesta es artículo 39-B. Se entiende por relación para capacitación inicial aquella por virtud de la cual
un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. La vigencia de la relación de trabajo que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración máxima de 3 meses o, en su caso, hasta de 6 meses, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general, o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Durante este tiempo el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puestos que desempeñe. Llame y participe, estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48. También lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Bueno, nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Bien, aquí con todos estos escenarios que estamos transmitiendo. Hay muchas llamadas, quiero preguntar que qué puede hacer en el siguiente caso. Dice, mi esposo me maltrata psicológicamente con gritos, humillaciones y además me era infiel. Y cínico, en agosto me corrió de la casa porque él traía una novia y también maltrataba psicológicamente a mi hija de 7 años, diciéndole cosas como loca, tonta, ciega, con gritos y golpes. Entonces pues yo me salí de mi casa en octubre, que conseguí trabajo, pero ahora él está vendiendo todos mis muebles y no me da dinero, ni estamos casados por bienes mancomunados. Él tiene un carro y una moto, pero hace unos días me mandó un convenio donde dice que yo renuncio a los bienes inmuebles e inmuebles y que la patria potestad de su pequeña será de ambos y él podrá pasar por ella cuando él quiera. Yo no estoy de acuerdo con ello, pues es un borracho que no le importa nada. ¿Qué puede hacer, licenciado? Pues dice que no vas allá a la violencia del Estado, sino también muchas personas sufren la violencia física de sus parejas. En este caso, lo recomendable que debe hacer la señora primero es presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Enseguida también tramitar su divorcio. Ya los divorcios se pueden hacer sin que la otra persona pueda decir no estoy de acuerdo, ya el divorcio se lleva, que son los divorcios express. Pero también lo importante aquí es la denuncia ante el Ministerio Público, para que cuando meta su denuncia de la guardia y custodia de la pequeña o de sus hijos, presente esta denuncia y el juez puede ordenar que el padre, al menos en los momentos, hasta que no se lleve a cabo todo el juicio, no pueda acercarse ni a la esposa ni a los menores. Pero va a ser un trámite largo para la señora, sobre todo porque en este país, dicen que la justicia es para todos. Incluso hay un eslogan de la Suprema Corte de Justicia que dice que la Constitución salvaguarda nuestros derechos y ellos salvaguardan la Constitución, y lo que vemos es de verdad todo lo contrario. Bueno, pues que no se ponga en el papel de víctima, que actúe, ¿verdad? Así es. Porque si se pone en el papel de víctima le pasan esas y otras cosas, Así pero es. que actúe. Y aquí actuó porque el hecho de separarse y no seguir los maltratos del esposo es importante, ¿no? Muchas veces las mujeres se mantienen ahí por no querer pues alejarse o tomar la iniciativa de buscar una labor, de ser autosuficiente, y eso pues entonces constantemente están las agresiones permanentes en un país donde pues hay mucho machismo, ¿no? Claro. La mejor manera de acabar con el machismo es ser autosuficiente. Pues es un poco la subordinación económica. Quitarse de la subordinación económica. Pues ni modo, aunque sea vender tamales, pero que se libere. Así es. Bueno, pues tenemos aquí un periodiquito que nos trajo el licenciado Luna, se llama Liberación, y precisamente están hablando de que silencian a la única radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, 97.7, y bueno, para que no crean que es mito, la verdad es que el PRI tiene esa práctica, y yo aquí lo comenté alguna vez, el PRI en materia de comunicación es peor que el PAN, o sea, ellos sí son represivos.
pues pueden decir quítate, pero si no se quita uno, lo quitan a como dé lugar. Entonces es grave, hay que defendernos, no hay que permitir que regrese ese autoritarismo oscuro, el oscurantismo priista, porque vienen con todo. Ahí en Hidalgo hay otro periódico que es La Región de Tula, de Daniel Tobar. Él está dándole seguimiento, incluso su mamá nos escucha todos los sábados, él tiene un periódico desde hace muchos años, y por subir en su periódico artículos, por ejemplo, contra Carlos Simas, que es el director del CISEN, en una nota que él replicó del periódico Reforma, y luego por cubrir una asamblea de la organización política El Pueblo de los Trabajadores que hicimos en Pachuca, Hidalgo, pues prácticamente es cancelado su periódico, y grave, se lo dijeron directamente del gobierno del estado de Hidalgo, del gobernador. Dice, esto fue lo que detonó, de tu periódico ya no puede circular. Imagínate en qué época estamos, ¿no? Pues sí. Bueno, nos tenemos llamadas. Víctor Manuel García Salinas dice que él cree que no es una reforma energética, es una reforma administrativa petrolera, pues no toca a los otros tipos de energía como la solar, eólica, geotérmica, nuclear. Lo que les interesa es vender Pemex. Por cierto, ya se envió al Ejecutivo la iniciativa de participación y consulta ciudadana, y pues hay que esperar a que se publique, pero ya están anunciando, ya el PRD metió su solicitud en la Cámara de Diputados para que se tomen en cuenta sus firmas. Dicen que tienen más de 2 millones de firmas, pero hay que hacer pues el requisito de que quien lo solicita lo haga en un formato que todavía no sacan, pero ese es uno de como de 10 trabas que ya aquí el lunes hablaremos más a fondo de eso. También en el Senado se pueden meter las iniciativas. El Popeye dice que envía saludos. Muchísimas gracias al Popeye, que está todavía convaleciente, y quiero aprovechar para saludar a nuestros colaboradores voluntarios. Están en los teléfonos Andrea Luna Hernández, quien también nos apoya transcribiendo entrevistas que aquí difundimos para publicarlas en nuestro portal. Está Edgar García de las Prepas del DF, Mari Rosas, que está de invitada el día de hoy. Está Alfonso Becerra, también ahí apoyándonos en los teléfonos, el amigo bombero Antonio Peregrino Rojo, está el licenciado Jesús Luna, Martín Esparza, Lourdes Martínez, David Muñoz en los controles técnicos. Muchas gracias porque hace posible que usted nos escuche en su hogar. También Ernesto Brambila manda un saludo a todos los que estamos en el programa. Y hay una denuncia de Carlos Aguilar, que esto es muy grave, esto es en la cantera, ahí en la delegación Coyoacán. Primero nos felicitan a todos los que estamos aquí. Dice que en la cantera todo el equipo del programa, por su asesoría y apoyo, que el día de ayer, personal de la Comisión Federal de Electricidad, dice que llegaron camionetas pateando las puertas de las casas, y las personas, pues, con toda la incertidumbre y acoso, que llegó el licenciado Montserrat Acosta Moreno, agente comercial del área de Coyoacán, y dice que las quejas no valen y que a fuerza van a cambiar los medidores. Pidieron apoyo de compañeros del ESME, llegaron los compañeros del ESME, entonces ya se hizo un diálogo, se largaron los de la CFE, pero les pusieron cartulinas que van a regresar con policías del Distrito Federal y con policías del Estado de México. O sea, imagínate que las autoridades de la Profeco, hoy el que era director de la Profeco es el comisionado especial de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, entonces pusieron a otro. Y entonces te llaman, te dicen que la Profeco está para cuidarte de los abusos de las empresas o de los servicios, cuando te llega alto tu recibo, cuando no hay una relación comercial, cuando te falla la electricidad y se queman tus aparatos. Entonces hoy los de la CFE dicen no valen cuando ellos no son autoridad. Ellos son simples trabajadores de una empresa que va a dejar de ser empresa estratégica o de servicio y se va a convertir en cualquier empresa, una empresa productiva del Estado, que no es otra cosa más que una SA como cualquiera. Sin embargo, estos esquiroles de la CFE, que no deben de estar en esta zona, que esta zona está pactada con el sindicato desde 1985, hoy con una prepotencia y abuso, pero lo más grave, que los policías del Distrito Federal y del Estado de México lleguen a resguardar a las camionetas de los esquiroles. Pues que los demanden, ¿no, licenciado Luna? ¿Qué pueden hacer?
Pues aquí son varias secciones. Primero, yo creo que lo fundamental es la organización de la gente. Segundo, pues convocar a todas las autoridades, entre ellas Profeco, porque tiene la obligación de actuar, denunciar ante el Ministerio Público, así como ellos hacen cuando agarran un trabajador o le dan acusaciones falsas. Nosotros tenemos que denunciar ante el Ministerio Público y obligar a que el Ministerio Público actúe en contra de estos, pues como acertadamente dice Martínez Quiroles, de la clase trabajadora y del pueblo, porque están actuando con alevosía y ventaja y protegidos por los gobiernos, tanto estatales como federal. Y que les tomen video y lo suban al internet mientras no lo corten, sigue siendo zona libre, ¿no? Imagínate, el Estado de México son de los estados con más índices delincuenciales hay. Se han multiplicado los robos casa habitación, a comercio, extorsiones, y todo lo que se puede ver en cuanto a delitos. En todo el Estado de México, ¿eh? Sí. Y distraes los policías para andar atrás de las camionetas de la CFE de los esquiroles, y también lo hacen en el Distrito Federal. Las patrullas que deben de estar cuidando las escuelas para la salida de los jóvenes y entrada de los jóvenes, las vías públicas, que dar la seguridad a todas las personas, están atrás de las camionetas de CFE, de los esquiroles. O sea, ¿cómo distraen personal que tienen un objeto para la ciudadanía, para que te repriman? Y como dice aquí Carlos Aguilar, llegaron prepotentes pateando las casas, diciéndoles les vamos a cambiar los medidores, tenemos instrucciones, y hasta que no llegaron compañeros del ESME para poderles auxiliar, fue cuando se ahuyentaron. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre las fugas de gas LP. Los cilindros para gas LP portátiles de 20 y de 30 kilos tienen una válvula con 3 orificios. Uno es donde está el árbol y el maneral para abrir y cerrar el cilindro. Otro es donde se conecta el tubo Pictel que va al regulador y a su estufa. Y el tercero es un orificio estriado en donde se alcanza a ver un resorte. Esta es la válvula de seguridad. Hay veces que por ahí se está escapando el gas, pero esto es para que la válvula de seguridad actúe y no llegue a reventar el cilindro. La recomendación es que no tapen ese orificio, esa salida de ese gas. Nos hemos encontrado muchas veces que lo tapan con jabón de pasta o plastilina, pero si lo hacen, evitan que la válvula de seguridad actúe y puede reventar el cilindro. Dejen que salga el gas por ahí y mejor abran la llave de su estufa y utilicen ese gas. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y en más información, trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación hicieron una manifestación afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado miércoles 9 de abril del 2014 para solicitar que atraiga el caso del concurso mercantil para investigar por qué la juez Edith Alarcón declaró la quiebra de esa paraestatal a pesar de que hay inversionistas interesados en adquirir la concesión. Joaquín Ortega, abogado de los trabajadores, dijo a Frecuencia Laboral que solicitaron amparo contra la quiebra de Mexicana de Aviación porque hay otros amparos pendientes de resolución, por lo cual no podía emitirse una declaratoria de quiebra. La sentencia además tiene defectos propios. En primer lugar, la quiebra es la etapa del concurso en el que la empresa se pone en venta. Nosotros teníamos interpuestos una serie de recursos anteriores para lograr que bienes que le fueron ilegalmente sustraídos a la empresa se volvieran al patrimonio de la empresa. Y todavía esos recursos no están resueltos en forma definitiva. Todavía está en duda si el MRO realmente puede ser una empresa independiente o debe regresarse al patrimonio de Mexicana. Todavía está en duda porque hay un juicio también interpuesto de si tenemos derecho a que Mexicana reciba por el usufructo de los slots como le pagó Interjet Aerocalifornia. Está todavía
en tela de juicio el si los ex accionistas de Mexicana tienen responsabilidad o no por el conflicto de la quiebra fraudulenta. Está en tela de juicio si Bancomext y Banorte tienen responsabilidad también al haber obligado al cierre a la empresa ejecutando sus garantías en forma ilícita con base en un crédito mal otorgado. Y todavía también tenemos pendiente un incidente que tiene que resolverse en el sentido de si la transmisión de los bienes de Mexicana de Aviación a Tenedor acá es válida, porque se llevó a cabo cuando ya estaba en concurso mercantil y se requiere permiso expreso de la Secretaría para que se lleve a cabo una compraventa que involucra la transmisión del título de concesión. Como todo eso no está resuelto, no está determinado tampoco el patrimonio que se va a vender, y por eso la juez no podía decretar la sentencia de quiebra antes de que estuviera resuelto en definitiva cada uno de estos asuntos anteriores. Ahí está el asunto que parece que quieren beneficiar pues a las empresas privadas, igual monopolios, que son propiedad de 2 exfuncionarios, Miguel Alemán hijo y de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda. Pero vamos a seguir pendientes de ese asunto. Por lo pronto, pregunta Daniel Gutiérrez, que ¿cuál va a ser el futuro de la Clínica 26 para el caso de atención de electricistas? Bueno, en este momento la Clínica 26 funciona el área de urgencias. Ya está presentado ante la mesa de negociaciones con Gobernación y con el director del Seguro Social, porque se tiene que remodelar todo lo que es hospital. Recordemos que ahí tuvo una falla cuando en el temblor de marzo del 2010 y se requiere pues una importante inversión. Ya se hicieron estudios por parte del Politécnico, no tiene más que una desviación de casi 5 centímetros y eso lo vamos a seguir discutiendo en la mesa de negociaciones. Martín, ¿y hicieron una marcha ustedes como Sindicato Mexicano de Electricistas a Gobernación, no? Sí, hicimos 2 actividades. Una fue la movilización del ESME al Senado de la República, en donde la fracción del Partido de la Revolución Democrática y otras fuerzas subieron un punto de acuerdo donde plasmaron el convenio marco que entregó Gobernación el pasado 9 de octubre del 2013, donde detona todo un procedimiento administrativo para cumplir con las pensiones vitalicias de más de 1,000 compañeros. Entonces, en este caso, Gobernación había estado modificando su posición de un asunto ya acordado. Y lo que nosotros estamos señalando es de que Gobernación debe de cumplir con los acuerdos pactados con el sindicato. Ese punto de acuerdo fue importante, se detonó en los propios medios. De ahí nos movilizamos a la Secretaría de Gobernación. Nos atendió el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, con el que traemos la negociación. Y al final avanzamos porque querían quitar del convenio marco lo que establece la garantía del gobierno para cubrir de manera vitalicia estas jubilaciones. Y bueno, nosotros fuimos muy enfáticos con nuestros compañeros en cuanto que la garantía debe ser por parte del gobierno, si no nos pasaría lo que a los exbraceros, por ejemplo, depositaron su lana en Banobras y ya no tienen dinero. O otros casos, ¿no?, que han hecho sus fideicomisos como los ferrocarrileros y al final de los años no tienen dinero. Entonces aquí decimos que trabajamos para el Estado y el gobierno debe ser el garante de cubrir las pensiones. Al final logramos que se estableciera ese esquema. El gobierno federal va a ser el garante de cubrir de manera vitalicia el pago de las pensiones y ellos mismos programaron de la semana del 21 al 25 para la firma del convenio marco y para la firma de los convenios individuales, donde ya van a poder pasar cada uno de los trabajadores a firmar su convenio y a recibir su compensación por antigüedad y lo que son sus quincenas. Y eso fue producto de la movilización. También aprovechamos porque hubo un problema esta semana. Los jubilados recibieron su incremento de su pensión, que está de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero el porcentaje que les correspondía, que es un porcentaje del 6%, pues prácticamente nada más les aumentaron el 3%. Y ahí lo planteamos en la mesa. Los del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes dijeron que pues alguien se había equivocado, que habían dado un mal teclazo,
Pero aquí este es un mensaje claro de que el gobierno lo que quiere es cómo acabar con los regímenes de pensiones y jubilaciones de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Logramos que en la mesa se revisara, trajeron al director del SAE, al director de la liquidación de Luz y Fuerza, y se restablece para la siguiente catorcena a todos los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas les pagarán lo que les quedan de deber, que son 2 y tantos % de incremento, y fue también gracias a la movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas, por lo que les hacemos un llamado a todos los trabajadores y jubilados de la Resistencia, que una vez pasando esta Semana Mayor, puedan estar muy pendientes a la convocatoria que vamos a hacer para volvernos a movilizar. Muy bien, bueno, pues está aquí de este lado del estudio de transmisión está Edgar García de las prepas del DF, él es trabajador administrativo y también pertenece al sindicato. Y bueno, hay una alerta roja en las prepas del Distrito Federal porque la diputada federal del PRD, Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, puso una iniciativa, metió una iniciativa de ley para eliminar el contrato colectivo de trabajo y quiere que se adhieran a lo que establece el apartado B, ¿no? Pues bueno, pues ya de plano, todo el que llega al poder, no importa el partido que sea, lo que quiere es eliminar los derechos de los trabajadores, ¿no? Se derechizan estos perredistas, nada más llegan al poder y se les olvida su identidad, se transforman en gremlins patronales, ¿no? Así es. Hola, buenos días, Lulú, Martín, Toño, licenciado Luna. Muchas gracias por el espacio a Frecuencia Laboral. Efectivamente, estamos padeciendo la reforma laboral en un gobierno que se autodenomina de izquierda, ¿no? Y es verdaderamente preocupante porque esta iniciativa de ley que metió Yuriri, algunos preferimos llamarle ley Mancera, otros le dicen ley Yuriri, pero nos queda claro que el problema es de que lo está metiendo el partido mayoritario en el Distrito Federal, que es el partido que supuestamente es de izquierda, y está inoculando al interior de la normatividad del propio IEMS la reforma educativa en contra de la cual debería de estar el partido que gobierna este Distrito Federal. Rápidamente mencionaré algunos artículos. Crean, por ejemplo, una figura que se llama estudiante ordinario. El estudiante ordinario es el que tiene inscrita todas las asignaturas de acuerdo a su curso, multiplican la cantidad de estudiantes ordinarios por 2 salarios mínimos al año y ese sería el presupuesto para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Hay un artículo, el 8º, en donde habla que pueden terminar por completo con el modelo educativo, están autorizando hacerlo y eso sería muy grave para, obviamente no solo para la institución, sino para la población en general, porque nosotros como IEMS atendemos a población que ni siquiera las preparatorias de la UNAM, las vocacionales del Politécnico han podido atender. Entramos en zonas verdaderamente complicadas, con población que tiene problemas económicos muy fuertes. Somos tan flexibles que atendemos a población, por supuesto, que al mismo tiempo trabaja y estudia, ¿no? Entonces ese modelo ha sido muy exitoso y obviamente lo que quieren es homogeneizar todo este tipo de educación media superior para poder supuestamente dar una misma calidad, pero en realidad es bajar la calidad educativa aquí en el Distrito Federal. Y nada más, otra cuestión, la exposición de motivos que menciona esa ley, como muchas de las que se están publicando ahorita, menciona cosas muy bonitas, habla de los propósitos supuestamente de que la educación, mejorarla, el país, pinta un mundo color de rosa, pero lo que le hemos dicho a los compañeros es: lean a partir del artículo primero, lean los artículos, es como cuando te venden una tarjeta de crédito. La exposición de motivos de una ley es el vendedor, los artículos es lo que hay que leer, y uno de los artículos menciona claramente que cualquier disposición que esté en contra de ella se deroga al momento de publicarla. Nos mandan al apartado B, lo cual significa que ya no habría contrato colectivo de trabajo porque hemos luchado años, ya no existiría obviamente en los hechos el derecho de huelga, ¿no? Y sería Joel Ayala el senador del PRI, su líder, que no defiende a ningún trabajador, o sea, el mismo PRD pierde ahí porque los mandaría a los brazos del PRI.
pues también están despidiendo trabajadores. Exactamente, la parte que más nos preocupa es que en los hechos, inclusive la forma en la que están tratando a los trabajadores es verdaderamente grave. En estos días hemos tenido, inclusive el día de ayer, ya la última mesa que intentamos como trabajadores de negociación, están despidiendo a 3 trabajadores única y exclusivamente por defender sus propios derechos. Estamos hablando del compañero Bernabé Guillermo Hernández Martínez, de Guadalupe Eunice Sujeil Fuentes y Minerva Hernández Trujillo. El caso, por ejemplo, de Minerva Hernández Trujillo es verdaderamente increíble. Ella la están despidiendo en los hechos por haber defendido a la otra compañera. No hay ni un solo motivo. Y en el caso de los otros 2 compañeros tampoco hay un motivo porque hayan incurrido en alguna violación, hayan hecho algo malo, ¿no? Entonces queda claro que vienen con la consigna de afectar no solo a los estudiantes al acabar con el modelo educativo, sino a trabajadores que han demostrado una capacidad impresionante de trabajo y una defensa, por supuesto, irrestricta de los derechos laborales. Bueno, Edgar, pues vamos a estar pendientes de esto. Nada más hay que acordarnos que no pueden estar el PRD en contra de la reforma educativa porque ellos la apoyaron. De hecho, ellos dijeron públicamente que era iniciativa de ellos en el Pacto por México, era propuesta de ellos la reforma educativa. Ahora el secretario de Educación, pues, dio cifras en las que no se demuestran resultados de esa reforma educativa, no demuestra que haya habido aumento en la calidad educativa. Se van a reunir en próximas semanas, porque ya se fueron de descanso, con el secretario de Educación a ver qué se va a hacer, porque no ha habido mejora en la calidad de educación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Sí, tenemos una invitación que están haciendo nuestros compañeros, hicieron este spot. Rumbo al centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Cuarta rodada electricista. Todas las divisiones hermanas del ESME atravesaremos gran parte de nuestra zona de atención, hasta Necaxa, cuna de la industria eléctrica, porque es nuestro territorio, territorio ESME, territorio ESME. Tercer aniversario, Motoclub Legendarios Eléctricos. 17 de mayo del 2014, saldremos de Antonio Caso número 45 a las 8 de la mañana. Segundo aniversario, Club Pisirrayos ESME. Salida a las 6 de la mañana en el mismo lugar. Llegaremos al histórico estadio 14 de diciembre. Bueno, en más información, se creó en el Senado de la República la Comisión Especial de Productividad, que encabezará el director de Canal 40. Canal 40 es propiedad de TV Azteca, el senador por el Partido Verde, Luis Armando Melgar Bravo, quien anunció más reformas a diversas leyes y dijo que apoyará el impulso del proyecto transísmico, que aquí, bueno, pues ya ha dicho la profesora Josefina Morales que eso más bien beneficia a Estados Unidos, pero por otra parte, pues también el PRI, el senador Isaías González, quien es parte de esta comisión, opinó que solo a través de la productividad podrán generar crecimiento, inversión y empleo y mejores salarios. Sí, pero la productividad la quieren acabar con los derechos de los trabajadores, que tengamos salarios miserables, trabajadores que sean esclavos, para tener a los hombres más ricos del mundo. Pues es increíble, ¿no? Te despojan de todo y dicen que de esa manera miden la productividad en México. Bueno, pues efectivamente entrevisté al investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, el licenciado Luis Lozano, quien es fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, quien dijo que es mentira que entre más productivo sea un trabajador, mejores empleos o salarios tendrá, porque la vida real tiene muchos ejemplos de que no ocurre así, mientras el gobierno no obligue a los empresarios a distribuir la riqueza que se genera con esa productividad. Vamos a escucharlo. La cuestión de la productividad es un tema que desde hace varios sexenios se señala que los salarios de los trabajadores se puede incrementar en la medida en que sean los trabajadores más productivos, que los trabajadores para obtener mejor salario, mayor salario, requieren ser más productivos.
El problema es que hay indicadores que señalan que no necesariamente se da en la realidad, o sea, de que los trabajadores sean más productivos y que eso se refleje en mejores salarios. Eso no siempre es así. Mire, yo ahorita recuerdo un caso muy concreto. En Guadalajara hay una empresa que se llama Flextronic, es parte de la industria manufacturera y se dedica a la producción de componentes electrónicos. Entonces, en esta empresa trabajan casi puras mujeres y en esta empresa es de capital sudcoreano. Hace 10 años ocupaba el rating de las empresas aquí en el caso de México el 164. Hoy tiene de cuestiones de ventas y utilidades, ocupa el lugar 61. Entonces, dice a todo lo que ha, digamos, avanzado en cuanto a utilidades y ventas. Pero en esta empresa, por ejemplo, tienen un promedio de su jornada laboral de 12 horas diarias. Y el salario promedio que tienen las trabajadoras, son mujeres, tienen un ingreso de 700 pesos semanales. Los mismos trabajadores le llaman los talleres de la muerte en estos lugares porque se dan sistemas de producción muy extenuantes. Ganan 700 pesos semanales. Los talleres de la muerte, y son altamente productivas, pero les pagan una miseria y trabajan 12 horas diarias. Y tenemos que recordar que este año se cumplen 20 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y nos vendieron así con una campaña publicitaria que iba a haber mucho más empleos mejor pagados, y las consecuencias para todos los trabajadores y para los mexicanos han sido desastrosas. Se privatizaron la mayor parte de empresas públicas, prácticamente hay millones de mexicanos en Estados Unidos que se han ido de migrantes, y hay que alertar a la población porque están trabajando un tratado con China, Tratado de Libre Comercio con China. Y entonces las consecuencias para los trabajadores, para los mexicanos también van a ser desastrosas, porque sabemos que los chinos, o los capitalistas chinos, que ya no son socialistas, pues invierten aquí, traen dinero constante, pero sobre todo las condiciones en las que laboran los trabajadores son de esclavitud. Así es, bueno, dice el diputado Silvano Blanco de Aquino, quien es de la parte del PRD que no se sumó al Pacto por México, porque hay que acordarnos que el PRD está dividido, uno que sigue en la izquierda y otro que ya pues está con el oficialismo priista en el Pacto por México, y él dice que en la realidad con las últimas reformas a la Constitución y a diversas leyes se han perdido derechos de los trabajadores y que lo único que queda es que los propios trabajadores se organicen, nos organicemos y luchemos por impedir que se sigan perdiendo derechos y rescatar los derechos perdidos. Vamos a escucharlo. Hemos visto que en las reformas que tienen que ver con temas de derechos de los trabajadores han traído algunos articulados que vienen disminuyendo los derechos de los trabajadores mexicanos. Entonces, sí, pues muy inquietos por todo esto, pero pues nosotros tenemos confianza en el futuro, en que el propio trabajador se dé cuenta de la situación en la cual se está viviendo, pues pueda tomar decisiones. Por ejemplo, en la reforma educativa decíamos cómo es posible que los maestros sigan teniendo una dirigencia que no los defiende, que va a permitir el despido de estos, ¿no? A través de las futuras evaluaciones y todo esto que se viene ahí. Entonces, bueno, la idea es que en el 2018 hubiera condiciones para tener un gobierno comprometido con los trabajadores, no que lesione sus derechos. Bueno, pues así está la situación y el licenciado Luna nos trae un análisis de que, bueno, pues por todos lados nos están bombardeando, hasta en el terreno de la injusticia. Así es que la justicia se puede entender de dos maneras. Hay quienes, algunos dicen que la justicia, la revolución les hizo justicia, pero esto principalmente lo dicen ciertos funcionarios, y lo que en realidad opera es que no hay justicia para la inmensa mayoría de la población y mucho menos para los trabajadores. Recordemos que en el 2012, a propósito de esto, se reformó la Ley Federal del Trabajo con el propósito de hacer expedita la justicia, y lo que nos encontramos es todo lo contrario, porque miren, traigo el caso de una trabajadora que depositó su demanda en el mes de octubre del 2013 y le están dando audiencia hasta el 5 de julio de este año, es decir, van a transcurrir 8 meses para que tenga su primera audiencia. Y acuérdense que la ley establece que solamente durante un año, si es que ganan el juicio, les pagarán sus salarios caídos.
Lamentablemente estamos en un país donde los tres poderes están al servicio del capitalismo y no al servicio de la población. Tenemos un poder legislativo que no sabe lo que legisla, que más bien emulan a los eunucos del Medio Oriente que existían hace muchos años, porque lo que legislan nomás son levantadedos, que no analizan, y tenemos, muchas reformas a propósito de esto. Tenemos un poder judicial corrupto, ineficiente y inequitativo porque están al servicio del poder fáctico. Y tenemos un poder ejecutivo que no hace que se cumplan las leyes, no obstante los diversos anuncios que nos hacen frecuentemente. Creo que la única solución que tenemos los trabajadores es organizarnos, ejercer nuestros derechos a plenitud, pero lo más importante me parece que conozcamos cuáles son nuestros derechos, porque hay de verdad una ineficiencia dentro de la gente que no conoce sus derechos y consecuentemente también no sabe cómo ejercer estos. Mira, Lorena Huerta nos llama de la cantera preocupada porque dice que ella fue de las que sufrieron los aventones. Todo lo que le decimos es que además de defender su derecho a la electricidad, presenten sus quejas ante Profeco y además ante la Comisión de Derechos Humanos y organizar su comité de usuarios y participen en la Asamblea Nacional de Usuarios todos los sábados. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.